Hola, ¿qué tal? Este, el video pasado quedé que iba a explicar un poco sobre cómo es que la CIA interviene en mi vida y cómo es que, pues bueno, esta relación de incriminación, pues dificulta mucho mi convivencia social, mi convivencia común y corriente, y cómo es que me doy cuenta de ello, porque hay un método que es el que me interesa explicar, porque si uno conoce el método, uno tiene la posibilidad de defenderse. Si tú conoces el método que están utilizando para manipularte, tú tienes la posibilidad de hacer algo para poder defenderte, que es muy importante, muy importante porque, bueno, vaya, no son en unas carmelitas descalzas, ¿no? Estos tipos de la CIA son realmente personas muy viles, muy miserables, son, como diría John Perkins, son unos chacales, ¿no? O sea, eso es lo que son. El término chacal le queda muy bien a estos agentes de la CIA, ¿no? Entonces voy a intentar explicar un poco, lo mejor que pueda, cómo es que lo identifiqué, cuál es el método y cómo se relaciona con mis exámenes para ingresar al doctorado, ¿no? Porque quiera yo o no lo quiera, hay una relación, o sea, yo voy pues libre de conflictos, sin problemas, voy a presentar mi propuesta, a presentar mi proyecto, pero bueno, hay ¿cómo decirlo? Hay atenuantes, hay atenuantes que no me permiten eh, ser evaluado con los mismos criterios que los demás, ¿no? Por decir lo menos, ¿no? Por decir lo menos, no me permite esta situación del show de Truman y de la incriminación por parte de la CIA y por parte del show de Truman, porque pues, los dos están mezclados, pues no me permite a mí eh, presentarme en condiciones iguales, ¿no? Con respecto a mis demás compañeros. Entonces, bueno, intentaré aclarar un poco ese punto, porque yo creo que lo primero que se vendrá a la mente de quien me llegue a escuchar es, bueno, ¿y cómo sabes que es la CIA, no? O sea, ¿por qué no es alguna otra agencia? ¿Por qué son Estados Unidos? ¿Por qué no son la policía mexicana, no? Yo creo que es la policía de investigación, honestamente, de aquí de México, a nivel federal, pero creo que en realidad son gatos y que los que están atrás de esta persecución y de esta incriminación es la CIA, es la CIA. Y atrás de la CIA, pues bueno, no sé si el fenómeno ovni esté involucrado, ¿no? Escribí una obra de teatro exponiendo todas estas cosas, que si pueden leerla está en academia.edu, ahí están mis documentos, mi trabajo literario y mi trabajo de investigación, y ahí yo creo que explico bastante de cómo funciona esta metodología de parte de la CIA, ¿no? En una obra de teatro, en una obra de teatro. Bueno, entonces para explicar esto, ¿cómo sé yo que son los estadounidenses, que son ellos? Bueno, la verdad es que los vi desde el principio, podría asegurarlo casi casi, ¿no? Cuando fui a la Cineteca Nacional, los vi ahí, cuando fui a comprar las palomitas allí en la Cineteca Nacional. En ese entonces me estaban siguiendo dos chavas, dos mujeres, dos estadounidenses típicas, piel blanca, estatura medio alta, delgadas, una cara afilada, una estadounidense típica, pelo quebrado, un poco largo. Esa vez fui con Samantha, y bueno, Samantha sabía perfectamente, ¿no? Estaba colaborando con ellos, no es que no supiera, o mi familia, o sea, todos en mi entorno lo sabían
perfectamente, ¿no? Pero ellos lo sabían en los hechos y en los actos. Yo lo tuve que deducir, lo tuve que intuir. Y pues bueno, creo que esta intuición que tengo me ha permitido, desde luego, poder estar más tranquilo, poder darme cuenta de cómo actúan, de cómo lo hacen y de para poder defenderme, ¿no? Porque defenderte es muy importante, es muy indispensable. En estas situaciones no basta con ser una buena persona, no basta con ser honesto, no basta con demostrarles que están equivocados, no basta con eso, ¿no? Te tienes que defender. Y de hecho, hay una frase, quería mencionar una frase que López Obrador decía mucho en la mañanera, que sin duda es una gran frase, que en tiempos de guerra, perdón, discúlpeme, es sencilla, pero se me fue ahorita. En tiempos de guerra, los amigos son de mentira y los enemigos son de verdad. Híjole. Y de nuevo, la verdad, las cátedras políticas que dio López Obrador en la mañanera son indispensables, indispensables, porque es muy cierta esa frase, ¿no? En tiempos de guerra, los amigos son de mentira y los enemigos son de verdad. y es, y es una frase genial, ¿no? Es una frase genial. Bueno, entonces los vi en varias ocasiones. Los fui cuando fui al Museo Memoria y Tolerancia, los vi en el Museo del Chopo, los vi en el Museo de Historia Natural, los vi en el planetario, cuando fui al planetario. Bueno, los vi en una serie de ocasiones, porque actuaban bajo la misma dinámica. Iban disfrazados de turistas como una familia y lo único que estaban haciendo era buscar de nuevo incriminarme, o sea, hacer una toma en la que me incriminaran a mí en relación a una familia, ¿no? Entonces, pues era un poco evidente porque lo hicieron muchas veces de forma repetida en el Centro Nacional de las Artes, aquí en mi colonia, bueno, vaya, lo han hecho en muchas ocasiones. Aquí en mi colonia utilizan a vecinos porque es lo más común, pero cuando iba más a los museos y a las exposiciones y al cine y cosas por el estilo, bueno, ahí podían disfrazarse más como turistas y acercarse a mí, ¿no? Cuando fui con Andrea a comer ahí a Santa María la Ribera, cuando fuimos ahí a la biblioteca, bueno, en un montón de lugares, ¿no? O sea, no son tan difíciles de ver, honestamente. Pero les iba a decir cómo es que estoy seguro. Bueno, estoy seguro de lo que digo porque hace un par de meses me compré una gorra de Donald Trump. Me compré una gorra que dice Make America Great Again y en la parte de atrás dice Trump, ¿no? Entonces me la compré por internet, la pedí, no recuerdo si por Mercado Libre o por Amazon, y me la trajeron, se tardaron un poquito, creo que se tardaron como unos 20, 25 días y llegó mi gorra, ¿no? Y me la puse, la verdad me gusta mucho, está muy bonita la gorra, o sea, está muy bien hecha la gorra está muy bien hecha, la tela es muy bonita, el bordado es muy bonito. Y me lo puse y me la compré pues para hacer una sátira, ¿no? Para hacer una ironía de la situación. Entonces, en esa sátira, en esa ironía de la situación, pues andaba con mi gorra de Donald Trump. Y obviamente, pues, les piqué las costillas, ¿no? Le piqué la costilla a los gringos y salí con mi gorra de Donald Trump al techo de mi casa a tomarme un café. Y pues bueno, fue inevitable, ¿no? Fue inevitable que asomaran la cabeza los estadounidenses, o sea, salgo, obviamente me están observando todo el tiempo, o sea, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces salgo, me pongo mi gorra, salgo al techo de mi casa, y pasa una camioneta, ¿no? Mi casa está en una esquina, está en la esquina entre Ciruela y Chabacano, está en una esquina, y pues dan la vuelta a los coches ahí en la esquina de mi casa, ¿no?
Entonces salgo yo, estoy ya en la parte de arriba de mi casa, veo que cruza un coche, una camioneta normal, sin mayores, eh, ¿cómo se llama? Distinciones, una camioneta común y corriente. Y adentro iba una pareja de señores normales, pero se veían de aspecto, bueno, de tez más blanca y llevaban su playera de Estados Unidos, ¿no? O sea, llevaban su bandera, su playera con la bandera de Estados Unidos en el pecho, ¿no? Y no solo eso, ¿no? Porque podrán decir, bueno, pues cuántas playeras y cuánta gente no tiene playeras con la bandera de Estados Unidos, ¿no? Pues digamos que en Ecatepec no muchos. Y digamos que casualmente que yo los viera justo cuando me compré mi gorra de Donald Trump y que dieran la vuelta en la esquina de mi casa justo cuando yo estaba ahí y con una lentitud y una calma increíbles, pues bueno, digamos que en el, en el mundo de la política no hay casualidades, ¿no? O sea, en el mundo de la política no hay casualidades. Entonces, bueno, esa fue además, pues un claro indicio, ¿no? Ya, que ya los había visto mucho antes, ya sabía que eran los gringos, que era la CIA, o sea, ya lo sabía. Pero bueno, eso fue como la confirmación, ¿no? O sea, no se aguantaron las ganas, o sea, la verdad es que salieron y dijeron, ay, cabrón. Entonces, pues bueno, no se aguantaron las ganas y pues pasaron, ¿no? Asomaron la cabeza con su playera de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, por eso lo sé, o sea, por eso es que lo sé, y por otros detalles, ¿no? Que lo sé. Bueno, entonces, estas personas, estos tipos de la CIA que están buscando incriminarme, pues obviamente intervienen los lugares a los que yo voy. Entonces, cuando yo fui a presentar el examen para el doctorado en Aguascalientes, más que nada la entrevista, el examen de conocimientos ya lo había pasado, ya había mandado los documentos y todo muy bien, todo fantástico. Y ya nada más tenía yo que presentarme a la entrevista. Pues obviamente llegaron antes que yo, ¿no? O sea, ellos sabían que yo iba a ir. Sabía quiénes me iban a hacer el examen. Bueno, o sea, no me graban y videograban en la entrevista y en el examen y en el edificio y en la universidad, pues sin que ellos llegaran primero, ¿no? O sea, obviamente ellos llegaron primero que yo, hablaron con los profesores, los manipularon, los engañaron. Y pues bueno, cuando yo hice mi entrevista, pues me doy cuenta de cómo se comportan, de cómo actúan, de qué tipo de preguntas te hacen, el sentido en el que te las hacen. Mucho tiene que ver cómo te las preguntan en el sentido. Quizá eso cuando sale por el show de Truman, pues no se nota mucho, ¿no? Pero uno cuando está frente a los docentes en la entrevista, pues te das cuenta del sentido de las cosas, cómo te lo dicen, cómo se expresan. Entonces, pues bueno, yo sabía que no se iban a quedar con las ganas, o sea, sabía que iban a ir ahí, o sea, tampoco soy ingenuo, ¿no? No me dejan en paz. Entonces, pues bueno, ya me lo esperaba yo. Pero yo voy con otra mentalidad porque yo, yo estoy muy tranquilo, por eso puedo hablar. Por eso puedo sacar estos videos y decir mi opinión y decir lo que pasa y decir cómo lo hacen y cuál es el método y cómo actúan. Pues porque yo no estoy sujeto a nada, ¿no? Yo no le debo nada a nadie. Yo no estoy sujeto a obedecerle a nadie, ¿no? Entonces puedo hablar y con total tranquilidad ir y presentar mi examen y decir las cosas con total tranquilidad y honestidad, o sea, porque yo no tengo ningún problema, ¿no? Yo no les debo ningún dote metafísico a la CIA, ni al show de Truman, ni a nadie, ¿no? O sea, y no les debo silencio. Entonces yo puedo explicar con toda tranquilidad mi opinión y mi perspectiva. Entonces, pues bueno, eh, hago mi entrevista lo mejor que yo puedo
yo estoy pensando todo el tiempo en ingresar al doctorado, en realizar mi proyecto en el que ya he estado trabajando desde hace tiempo, y pues no estoy pensando en ninguna otra cosa, ¿no? Más que pues en académicamente, personalmente, laboralmente, seguir mi vida, seguir hacia adelante, aunque me estén siguiendo, aunque me busquen incriminarme, pues yo busco continuar desarrollando mi vida lo mejor que pueda, lo más honesto y lo más honrado posible. Entonces, pues yo voy y presento mi examen, mi entrevista lo mejor que puedo, pero pues las condiciones no son las mismas, ¿no? O sea, además porque como los profesores han visto el show de Truman, creen que me conocen, o sea, creen que saben todo lo que he hecho, lo que soy, lo que he vivido, como les dan estas cualidades telepáticas y saben lo que pienso, saben, tienen, tienen ese acceso a mis pensamientos, pues se forjan ideas equivocadas, ¿no? O sea, como, por eso decía yo cuando estuve explicando esto de la metafísica, que es como el Señor de los Anillos, porque en realidad lo que les dan es un anillo para controlarlos a todos, ¿no? O sea, esa es la verdad, la verdad es que estos dotes metafísicos de la telepatía y la visión compartida y la premonición es un anillo para controlarlos a todos, ¿no? Esto, o sea, les voy a explicar algo, ¿no? Del método de la CIA. No les importa si eres de derecha o si eres de izquierda. No les importa si eres rico o si eres pobre. No les importa si eres bueno o te crees bueno y eres malo, ¿no? O eres malo. No les importa si eres hombre o mujer, si eres cristiano o de monólogo. No, no, no. Lo que les interesa es el control, la manipulación y la obediencia. Y desde luego el silencio, ¿no? Guarden silencio, cara. No digan nada. Algo que pues obviamente les molesta mucho de mí. Pero de verdad yo no les debo nada, ¿no? No les debo silencio. Yo no les debo silencio. Entonces, lo que buscan es el control, es la manipulación. Y a veces la izquierda, a veces la gente con doctorado, los académicos, la gente de izquierda, es la más fácil de corromper, ¿no? A veces es la más fácil de manipular. Voy a dar otro ejemplo de cómo utilizan, cuál es el método que utilizan, ¿no? Ya había explicado yo que utilizan a mis vecinos, a mi familia, a gente que conocí, el chantaje emocional. Bueno, ya había explicado eso. Pero creo que lo que no había explicado es que se meten también a los lugares en los que uno pensaría que son lugares seguros. O sea, uno usualmente ve las universidades como un lugar seguro y uno piensa que no van a entrar ahí y que esas personas con doctorado son personas con ética, con valores, con principios y que no se van a dejar manipular. Pero no es así, la verdad es que no es así. La verdad es que cuando te permiten escuchar los pensamientos de otra persona, cuando te permiten ver a través de los ojos de otra persona, cuando te manipulan con el chantaje, con la extorsión, con la bata blanca del doctor, cuando te manipulan con la placa de la CIA. O sea, la verdad es que es muy difícil este, tener las convicciones necesarias para decirles que no. Es muy complicado, muy complicado. Entonces, una parte del método es convencer a la gente y entrar en los lugares en los que uno considera seguros y con gente que uno considera honrada y segura. Entonces, eso es algo bien importante, porque si no tienes en la mente eso, no vas a poder no vas a poder defenderte, ¿no? No vas a poder eh, asegurar un espacio en realidad, ¿no? Porque te vas a confiar y lo que van a hacer es que esa confianza la van a convertir
en un método para incriminarte. Esa es la forma en que lo hacen. Voy a dar otros ejemplos de cómo la CIA interviene y cuál es el método. Otro ejemplo, bueno, otros ejemplos, no intervienen solo en la realidad social, cultural, inmediata, o sea, en la vida cotidiana física, sino también en la parte este, digital, en la parte digital. Perdón. Este, yo, por ejemplo, sigo mucho a periodistas de izquierda. Perdón, perdón. Sigo, por ejemplo, mucho a periodistas de izquierda, a Julio Astillero, a el profesor de RI, de Relaciones Internacionales, sigo a Ernesto Ledesma, sigo a Rubén Luengas, sigo a Detrás de la Razón. Son programas de YouTube que yo sigo constantemente, pues por sus críticas, su forma de pensar, su forma de analizar, su forma de expresarse, eh, por los análisis que realizan de la sociedad mexicana, nacional e internacional. No sé, son personas a las que yo sigo. A Rubén Luengas, a Julio Astillero, a Ernesto Ledesma, a Roberto de la Madrid, ¿a quién más dije? Bueno, a diferentes comentaristas de YouTube. Bueno, pues otro método es manipular a esta gente. No estoy diciendo, a ver, bueno, tengo que aclarar, no estoy haciendo yo ninguna acusación, porque luego la gente se lo toma personal y cree que todo lo que yo digo es literal. Bueno, no, no, en este caso no estoy yo haciendo ninguna acusación. Este, a lo que me refiero es que van a intervenir también el mundo digital en el que tú frecuentemente estás prestando atención. O sea, si tú prestas frecuentemente atención a un mundo digital, específicamente yo hablo de estos reporteros porque los sigo, pues los van a intervenir, ya sea de forma directa o indirecta, o ya sea interviniendo la propia señal del canal. Entonces, a lo que yo me refiero, yo no estoy haciendo ninguna acusación, ni los conozco, ni sé nada de sus vidas, ni jamás he platicado con ellos, ni nada. A lo que me refiero es que no solo intervienen en las cuestiones cotidianas con las que uno convive todos los días, sino que también intervienen en tus equipos electrónicos de forma digital e intervienen, ya lo pueden hacer de forma directa o indirecta en, en diferentes ámbitos digitales. Vamos a dejar a los de YouTube para que no piensen que es personal ni nada. Dejemos al lado los de YouTube. Vamos con la radio, por ejemplo. Yo también escucho este reactor. Entonces, hay horarios en los que yo escucho ciertos locutores. No voy a decir nombres para ya no ser tan directo. Ay, perdón. Entonces, también van a intervenir estos, estos horarios en los que tú prestas atención. O sea, todo donde, o sea, a lo que me refiero es que todo donde tú prestes atención, constantemente lo van a intervenir. Ya sea un canal de YouTube, ya sea una estación de radio, ya sea tu página del Facebook, ya sea tu página de Instagram. A eso es a lo que me refiero. Porque además yo admiro muchísimo a a Javier Martínez, ¿no? Javier Martínez, en Detrás de la Razón es el maestro, ¿no? En los análisis geopolíticos, nacionales, económicos. O sea, a mí me gusta el profe de RI, Rubén Luengas, Julio Astillero, Ernesto Ledesma, pero el maestro de análisis es Javier Martínez, ¿no? Javier Martínez es
increíble. Y casi siempre cierra sus intervenciones con una explicación filosófica, una explicación artística, ¿no? Y es algo muy bonito su trabajo, es algo muy bello, ¿no? Porque al final da unas conclusiones en relación al arte, a la pintura, a la filosofía, maravillosas. Yo creo que Javier Martínez es el más grande de todos, ¿no? De los que yo sigo. Seguramente habrá otros que yo no conozco, pero yo a Javier Martínez lo admiro mucho, mucho, mucho. Me parece que es el mejor de todos. Bueno, a lo que me refiero es que interviene en los espacios también digitales, aunque parezcan lejanos a ti, porque pues bueno, yo no tengo nada que ver con estos periodistas que acabo de mencionar, yo no tengo nada que ver con los locutores de radio de Reactor, yo no tengo nada que ver, por ejemplo, con los programas de Tercer Milenio de Jaime Maussan, pero te das cuenta que intervienen, ¿no? O sea, que buscan intervenirlos y lo hacen. O sea, van a intervenir a donde tú vayas y donde prestes atención, ya sea en lo social o en lo digital. La diferencia, yo creo que la diferencia, porque es algo que he pensado, yo creo que la diferencia está en que cuando interfieren, cuando intervienen en estos mundos, pues bueno, a veces la gente de izquierda es la más fácil de engañar, ¿no? O sea, la más fácil de manipular. Porque a la derecha no tanto, ¿eh? O sea, a la derecha, cuando la CIA se acerca para buscar manipularlos, te dice, sí, pero te cobro una lana. ¿Cuánto me vas a pagar o qué favores me vas a hacer? ¿No? Usualmente la derecha son unos malditos y la derecha siempre cobra un billete, ¿no? O sea, a lo que me refiero es que si yo fuera de derecha y siguiera programas de derecha, ellos intervendrían locutores de derecha. Si yo fuera de derecha, ellos intervendrían espacios políticos de derecha. A eso me refiero. O sea, estos tipos no les importa si eres de derecha o de izquierda. Lo que les interesa es el control, la manipulación, el silencio, que estés dispuesto a quedarte callado, a obedecer y hacer lo que se te dice. Eso es lo que quieren, a eso es a lo que me refiero. Ese es el método, esa es la intención, esa es la realidad detrás del telón, ¿no? Cállate, obedece y no digas nada, ¿no? O sea, guarda silencio, que es lo más importante para ellos. Entonces, este, y la izquierda no, o sea, la izquierda a veces es muy ingenua, ¿no? Y dice, sí, sí, yo te ayudo porque están desesperados y ansiosos y necesitados de, no sé cómo decirlo, de, no sé cómo decirlo, o sea, porque a veces la izquierda está tan ansiosa de transformar algo, de colaborar en algo, que son muy fáciles de engañar. A eso me refiero. A veces la izquierda está tan ansiosa por decir yo hice algo, yo cambié algo, yo transformé algo, yo modifiqué una opinión, que son los más fáciles de engañar y de manipular, ¿no? A veces pasa mucho eso, ¿no? La derecha no, la derecha son más hijos de la chingada y siempre cobran en dólares, ¿no? O sea, son más cabrones los de la derecha. Y los de la izquierda, luego a veces son más fáciles de manipular, ¿no? O sea, a veces pasa mucho eso. De nuevo, yo no estoy acusando a nadie, estoy explicando el método, cómo lo hacen, cómo sucede, cómo intervienen y por qué es tan difícil para mí poder relacionarme en aspectos, bueno, poder desarrollarme en los aspectos que a mí me interesan. Si a mí me interesa desarrollarme en círculos de izquierda y de política, lo van a intervenir. Si a mí me interesa conseguir un trabajo que esté relacionado a mi investigación, lo van a intervenir. Si a mí me interesa estudiar un doctorado y voy a presentar un examen, lo van a intervenir.
Entonces es completamente desigual, las condiciones son distintas a las normales, ¿no? A las cotidianas, a que si nada de esto sucediera, pues bueno, seguramente habría entrado al doctorado sin ningún problema, sin ningún problema. Pero la manipulación de la CIA es grande, ¿no? O sea, porque les digo, aparte de que son unos lacras mentirosos, son unos chacales, como decía Perkins, John Perkins, unos chacales. Aparte de que son unos chacales, si además ellos te dotan de estas cualidades metafísicas, te sobornan, te chantajean y te presionan, y además todo el show de Truman está siguiéndome, pues bueno, digamos que cuando caminas entre vidrios, la vida no es igual, ¿no? O sea, la verdad es que cuando caminas entre vidrios, la vida no es igual. Bueno, entonces, esa es una parte de los métodos. Intervenir la parte social, intervenir la parte digital. Si eres de izquierda o de derecha, no importa. Si eres religioso, ateo, no importa. Si eres adolescente o viejo, no importa. Lo importante es el control, la manipulación, la obediencia y el silencio. Indispensable el silencio. Entonces, yo les recomendaría, ya para cerrar, creo que ya, ya me excedí un poco, yo les recomendaría que leyeran La CIA y el culto al espionaje. Es un libro que ya es un poquito viejo, ya tiene un par de años que se escribió, pero es un gran libro, un libro muy ilustrador de qué métodos utiliza la CIA, de cómo interviene, de cómo tiene bases en todo el mundo, cómo trafican armas en todo el mundo. Discúlpeme, he estado un poquito enfermo de la tos, del pecho, y he tenido malestares en el pecho. Una disculpa. Este, entonces, ese libro de la CIA explica muy bien cómo tienen gente que trabaja para ellos y no les pagan nada, o sea, y nada más los convencen y los manipulan. Bueno, hay muchos ejemplos de cómo intervienen dentro de la izquierda, dentro de la corriente que se supone que es la más crítica y la más desarrollada y la más ética, y la izquierda termina trabajando para la derecha, ¿no? O sea, hay muchos ejemplos, por eso hablo yo mucho de esto, porque pues bueno, mi formación política me ha enseñado eso, y hay muchos ejemplos de cómo interviene la CIA en este libro, ojalá que lo puedan leer, cómo interviene la CIA, grupos políticos, periodistas, grupos académicos, y lo hagan de forma directa o de forma indirecta, obedecen a los intereses de la CIA. Se llama este libro La CIA y el culto al espionaje. Y narra perfectamente cómo la CIA interviene en estos círculos académicos y la academia escribe libros para la CIA y Hollywood escribe películas para la CIA y el arte escribe, hace obras de arte para la CIA, ¿no? Y la izquierda, o programas de radio, y programas de televisión, y programas de YouTube, trabajan para la CIA, ¿no? Es algo conocido, pero cuando tú lo lees en la CIA y el culto al espionaje, dices, claro, ¿no? Ahora entiendo mucho, mucho de lo que está pasando, ¿no? Entonces, ojalá que lo puedan leer. Es un buen libro de la CIA y el culto al espionaje y cómo genera una capa en la red de la sociedad para intervenir y para manipular a toda una nación o a todo un grupo, desde cosas que parecerían increíbles como la educación superior, la educación doctoral, a cosas que parecen como la izquierda jamás haría eso, o cosas que parecerían que no concuer, que no coinciden, terminan coincidiendo, ¿no? Terminan siendo utilizados. Es muy interesante, muy interesante. La CIA y el culto al espionaje. Entonces,
pues ojalá que lo puedan leer, es un gran libro. Y perdón, me tardé un poquito más de lo que pensaba. Me hace falta todavía explicar lo de la universidad, lo de la UAM y también lo de Edith, ¿no? Porque bueno, no dejan de buscar difamarme, ¿no? Siguen difamándome. Entonces tengo que explicar lo de Edith, Juan y Isaac, porque bueno, es necesario. Entonces, bueno, el siguiente video yo creo que explicaré un poquito más estas cuestiones de la difamación, que es terrible. Y pues bueno, ojalá puedan buscar y encontrar la CIA, este, un culto al espionaje. Nos vemos.